Dicen que hay alumnos que no encajan. Y hay maestros que ven más allá del ruido. Esta historia no es fácil de contar, porque toca lugares del alma que muchos prefieren no visitar. Pero si alguna vez te sentiste invisible en una sala de clases, o si alguna vez una palabra te salvó, esta historia es para ti. Si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte al canal para más relatos que no deben ser olvidados. Todo comenzó un lunes cualquiera, de esos en los que el cielo parece más gris de lo normal, aunque el sol esté brillando. Ese día, la directora anunció la llegada de un nuevo alumno. Se llama Elías, dijo. Y eso fue todo. No dijo que era autista. No dijo que hablaba poco, o que evitaba el contacto visual. Tampoco dijo que tenía una memoria prodigiosa, o que podía dibujar mapas de ciudades enteras de memoria. Solo dijo, Elías. Y Elías llegó, con sus cuadernos nuevos, con la mochila un poco más grande que él, con un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Al principio, fue solo eso, silencio. Pero en una escuela donde el ruido manda, el silencio incomoda. Y los niños, a veces, pueden ser crueles sin saberlo. ¿Por qué no habla? Está roto. Mira cómo camina. Las risas comenzaron como susurros, pero con los días, se volvieron carcajadas. Y con las semanas, se convirtieron en burlas abiertas. A veces con palabras, a veces con gestos, a veces con la más dura de las armas, la indiferencia. Pero Elías nunca respondió. Nunca miró de vuelta. Nunca se quejó. Solo dibujaba. En cada recreo, en cada rincón. Dibujaba calles, edificios, personas que nadie conocía. Y lo hacía con una precisión que parecía imposible. Un día, una maestra se acercó. Era la profesora de historia. Tenía el cabello ya con algunas canas, y una voz suave, casi de terciopelo. La mayoría de los alumnos la encontraban aburrida, pero había algo en ella, algo que solo quienes han vivido mucho logran transmitir, paciencia. Ella no le preguntó por qué no hablaba, solo se sentó junto a él, y miró lo que dibujaba. ¿Esta es una ciudad?, preguntó. Elías asintió, sin decir palabra. ¿La has visto en algún lugar? Él negó lentamente. Entonces, ¿la imaginaste tú? Asintió de nuevo. La maestra lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura. Y en ese instante, ocurrió algo que cambiaría todo. Ella sonrió. Una sonrisa. Nada más. Pero en la vida de Elías, eso fue como abrir una puerta que había estado cerrada durante años. A partir de ese día, cada recreo, la profesora se sentaba con él. A veces en silencio. A veces solo para observar. Y otras, para preguntarle por sus ciudades imaginarias. Elías empezó a hablar, primero con una palabra, luego con frases cortas, hasta que un día, contó una historia completa. Era la historia de una ciudad construida por niños que no encajaban. Una ciudad sin ruido, donde todos eran bienvenidos, donde nadie era burlado por ser diferente. La profesora escuchó con atención, como si estuviera frente a un poeta. Y en cierto modo, lo estaba. Porque hay almas que hablan más fuerte con dibujos que con discursos. Y hay verdades que solo un niño como Elías puede revelar. Con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar. Los niños, los mismos que se burlaban de Elías, comenzaron a notar la presencia constante de la profesora a su lado. Y aunque no lo admitieran en voz alta, la curiosidad empezó a picarles el alma. Un día, uno de ellos, Matías, el más travieso de todos, se acercó con disimulo. Fingía mirar al cielo, pero en realidad miraba los dibujos de Elías. «Oye, eso es un castillo». Elías lo miró, y asintió. Matías no dijo más. Solo se quedó ahí, parado, sin saber bien por qué. Pero algo en él ya no era igual. Los demás empezaron a imitarlo, primero como broma, luego, como costumbre, hasta que, sin darse cuenta, rodeaban a Elías cada recreo, callados, observando. La profesora no decía nada. Solo sonreía desde un rincón, como quien ve florecer una semilla que plantó hace tiempo. Una mañana, la directora pidió a cada salón que preparara una exposición para el Día de la Inclusión. Los niños debían presentar algo que hablara sobre el respeto, la diversidad y la empatía. La mayoría pensó en carteles,
frases bonitas, canciones. Pero en el salón de Elías, alguien tuvo una idea distinta. ¿Y si presentamos una ciudad como la de Elías?, dijo Matías. Todos lo miraron sorprendidos. Pero nadie se rió. Por primera vez, lo tomaron en serio. Esa misma tarde, Elías trajo una caja enorme, llena de dibujos, planos, esquemas. Y durante 2 semanas, el salón entero trabajó como si construyera un mundo real. Había parques sin ruido, escuelas con salas especiales, bibliotecas con auriculares, y calles con señales escritas en símbolos, para quienes no podían leer. Cada niño aportó algo, y aunque no lo dijeran en voz alta, todos sabían que esa ciudad era de Elías. El día de la exposición, los salones estaban decorados con colores, frases y música. Pero cuando fue el turno del grupo de Elías, el auditorio quedó en silencio. En el centro del escenario, colocaron una maqueta enorme, y junto a ella, Elías, vestido con su camisa blanca, los zapatos limpios, y un cartel en las manos. No decía bienvenidos, ni gracias por venir. Solo decía, esta es mi ciudad. Aquí, todos tienen un lugar. Un murmullo suave recorrió el auditorio, pero nadie dijo una palabra. Todos estaban demasiado conmovidos para romper el momento. La directora, desde el fondo, se llevó una mano al pecho, y la profesora tenía los ojos llenos de lágrimas. Elías habló, con voz baja, temblorosa, pero clara. Contó cómo imaginaba un mundo donde ningún niño se sintiera fuera de lugar, donde las diferencias fueran celebradas, no escondidas, donde los silencios también fueran escuchados. Cuando terminó, hubo un largo segundo de pausa, y luego, el aplauso más largo que jamás había escuchado. Ese día, Elías no solo fue visto, fue escuchado, fue valorado, fue abrazado por todos, y en los ojos de cada uno de esos niños, algo había cambiado. Porque a veces, hace falta un alumno que no habla, para que todos empiecen a escuchar. Si esto te tocó de alguna forma, deja un mensaje en los comentarios. Y si conoces a alguien que valore la inclusión y la educación, comparte este video con él. Después de aquel día, Elías dejó de caminar solo en los recreos. Sus dibujos pasaron a adornar los muros del salón. Y su pupitre ya no estaba al fondo, sino justo al centro. La profesora comenzó a notar algo más profundo que el simple cambio de actitud. Los niños no solo lo aceptaban, lo admiraban, y sin saberlo, estaban aprendiendo la lección más importante del año. Porque hay cosas que no se enseñan con libros. Se aprenden con la mirada, con la paciencia, con el corazón. Un viernes por la tarde, mientras recogía su escritorio, la profesora encontró una carta. No tenía nombre, solo decía, para quien nunca se rindió. La abrió con cuidado, y al leerla, sus manos temblaron. Gracias por no rendirse conmigo. Gracias por ver lo que otros no vieron. Gracias por creer en mí, incluso cuando yo no sabía cómo decirlo. Mi mundo era silencioso, hasta que usted me enseñó a dibujar en él. Era la letra de Elías. La profesora apretó la carta contra el pecho, y entendió, en ese momento, que su labor como maestra no se medía en exámenes, sino en vidas transformadas. Los meses pasaron, y llegó el último día de clases. Los niños corrieron, rieron, firmaron camisetas, lloraron. Cada uno se despidió a su manera, pero Elías se quedó en silencio, sentado, mirando el salón vacío. La profesora se acercó. Él la miró, con esa forma suya de hablar sin palabras, y le extendió otro dibujo. Era la misma ciudad, pero ahora tenía un nuevo edificio, una escuela, y frente a la escuela, una figura con un libro en la mano, y otra, más pequeña, dibujando. La profesora lo entendió todo, sin una sola palabra. A veces, una imagen dice lo que el alma no puede pronunciar. Ese fue su adiós, pero también fue su gracias. La vida siguió. Los años pasaron. Los niños crecieron. Se convirtieron en adultos. Y el recuerdo de ese salón quedó guardado, como una joya en el corazón. Hasta que un día, muchos años después, la historia de Elías volvió a cruzarse con la de su maestra. Pero eso te lo contaré en un momento. Si este recuerdo te hizo pensar en alguien especial,
Compártelo. Las historias que marcan el alma merecen ser contadas. Fue una mañana cualquiera, de esas en que uno sale sin esperar mucho del día. La profesora, ya retirada, caminaba por el parque con pasos tranquilos, acariciando el tiempo. Cargaba algunos libros viejos bajo el brazo, como si aún no supiera vivir sin ellos. Se sentó en una banca, frente al lago, y mientras hojeaba un viejo cuaderno de clase, una voz la interrumpió. «Disculpe, ¿usted es la maestra Julia?» Levantó la vista. Un joven, elegante, con un aire sereno, la miraba con ternura. Sus ojos, había algo en ellos. Un brillo conocido. Una profundidad que removía memorias dormidas. «Soy Elías», dijo, con una sonrisa suave. «No sé si me recuerda». El mundo pareció detenerse. La profesora dejó caer los libros sin querer, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Claro que lo recordaba. ¿Cómo olvidarlo? Aquel niño que no hablaba, que dibujaba mundos, que enseñó a una generación lo que significaba verdaderamente ver a alguien. Ahora estaba hecho hombre, con voz firme y presencia noble. «Estoy dando clases, maestra», dijo él. «En una escuela para niños como yo». El corazón de Julia casi no pudo soportarlo. Una mezcla de orgullo, emoción y gratitud le oprimió el pecho. «Cada día, cuando entro al aula, pienso en usted», continuó. «En su paciencia, en cómo creyó en mí, cuando yo aún no sabía quién era». Se sentaron juntos. Hablaron por horas. Rieron, recordaron. Y en un momento, Elías sacó una carpeta de su maletín. Dentro, había copias de sus dibujos de infancia. Y uno nuevo. Era el mismo escenario del salón. Pero ahora, la figura de la profesora estaba rodeada de niños. Y cada uno tenía algo distinto. Un pincel, una nota musical, un libro, una flor. «Usted sembró todo eso», dijo él. Tal vez no lo vio crecer en ese momento, pero floreció. La profesora no respondió. Solo cerró los ojos y permitió que las lágrimas dijeran lo que el alma ya no podía contener. Hay encuentros que no son casualidad. Son regalos del tiempo. Cierres perfectos de historias que nunca dejaron de vivir en el corazón. Y aunque ese día terminó, algo nuevo comenzó. Porque ahora, la historia de Elías ya no era un secreto guardado en un salón. Era un testimonio, una semilla que seguiría dando fruto en cada niño que encontrara a alguien que creyera en él. Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete. Hay relatos que no pueden perderse en el olvido. Después de aquel encuentro en el parque, algo cambió en la vida de la profesora Julia. Volvió a casa en silencio, abrazando contra el pecho aquel dibujo que Elías le había regalado. No era solo una imagen. Era un espejo de lo que había sembrado en tantos años. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su historia no había terminado con la jubilación, sino que apenas estaba encontrando su verdadero sentido. En su pequeño escritorio, encendió una lámpara que ya casi no usaba. Sacó una libreta antigua, de tapas gastadas, y empezó a escribir. No le hablaba al pasado, le escribía al futuro. A esos maestros que aún dudan si su esfuerzo vale la pena. A esos niños que sienten que no encajan. A los padres que no saben cómo ayudar. Y escribió una carta. Una carta que, sin saberlo, cambiaría muchas más vidas. «Querido maestro, si alguna vez dudas de tu impacto, piensa en la semilla. Ella no ve el árbol que será, pero aún así, se entrega a la tierra. Tú eres esa semilla en cada niño. Y ellos son el bosque que aún no puedes imaginar». Esa carta, meses después, fue publicada por Elías en una conferencia sobre educación inclusiva. Y se hizo viral. Miles de personas la compartieron. Maestros, terapeutas, padres. Todos decían lo mismo. Esto me devolvió la fe. Y en una entrevista, cuando le preguntaron a Elías qué lo había motivado a convertirse en maestro, respondió: «Porque alguien me vio, cuando todos solo veían un problema. Y entendí que hay personas que no enseñan con palabras, sino con amor». La historia conmovió a tantos, que se organizó un homenaje. Uno que Julia jamás imaginó recibir. Un día, la invitaron a una escuela rural. Le dijeron que era para hablar sobre su experiencia. Pero al llegar, la sorprendieron con un auditorio lleno de maestros y exalumnos.
muchos de ellos ya adultos, con sus hijos, y uno a uno, fueron contando como una palabra suya, un gesto, una mirada, les cambió la vida. No había cámaras, ni grandes escenarios, solo corazones latiendo al unísono. Y en ese momento, la maestra entendió algo que nunca había visto con tanta claridad. No era famosa, no había escrito libros, pero había dejado huellas, profundas, invisibles y eternas. Y eso era más que suficiente. Si alguna vez sentiste que tu historia no importa, recuerda, a veces, es en el silencio de una sala de clase, donde se gesta el mayor de los milagros. Los días pasaron, y aquella carta escrita desde el rincón silencioso de un escritorio viejo, seguía viajando. Llegó a congresos, a universidades, a escuelas en comunidades donde nadie imaginaba que la esperanza aún podía tocar la puerta. Se convirtió en material de estudio, pero más que eso, se convirtió en un refugio. Elías, ya como profesor titular, fundó una escuela especializada en educación inclusiva. Le puso un nombre sencillo, pero cargado de significado: Aula Semilla. Y en la entrada, colgó una placa con una frase que solo él y muy pocos entendían: Gracias por verme, cuando nadie más lo hizo. No era solo una escuela, era un tributo, un homenaje silencioso a todos esos niños que fueron ignorados, malinterpretados, rechazados. Y también a los maestros que decidieron mirar con el alma. Un día, Elías recibió una carta escrita a mano. La letra temblorosa le era familiar. Era de Julia. Querido Elías, no sé cuánto tiempo me quede, pero quiero que sepas que ahora duermo en paz, porque entendí que no necesitaba cambiar el mundo entero. Solo tenía que cambiar el mundo de alguien. Y tú, cambiaste el mío también. Esa noche, Elías lloró. Pero no fue tristeza. Fue un desahogo del alma. Una liberación. A veces, las palabras que necesitamos no llegan de inmediato. A veces, toman años. Pero cuando llegan, valen la espera. Julia falleció meses después. Su nombre no apareció en portadas, ni en libros de historia. Pero en cada salón del Aula Semilla, hay algo de ella. Un gesto, un método, un susurro invisible que guía cada clase. Y así, su legado sigue enseñando, en la forma en que un niño es escuchado, en cómo una diferencia es celebrada, en cómo una mirada puede cambiar un destino. Porque la verdadera educación no se mide por exámenes, ni por notas. Se mide por las vidas que toca, por los corazones que transforma, y por los silencios que abraza. Si esta historia tocó algo en ti, déjalo en los comentarios. Tal vez tu testimonio sea la chispa que otro necesita. Si conoces a alguien que valore la educación, comparte este video con él. Y si crees que estas voces no deben ser olvidadas, suscríbete, para que las historias que de verdad importan nunca se pierdan. Porque todos merecemos ser vistos. Y todos merecemos a alguien que crea en nosotros cuando ni siquiera nosotros podemos hacerlo. Hoy, cuando Elías mira por la ventana de su oficina, ve algo que antes solo podía imaginar. Ve risas sin juicio. Ve preguntas sin miedo. Ve manos levantadas por niños que, en otro tiempo, bajaban la cabeza. Ve un mundo distinto, construido desde la paciencia, desde la ternura, desde la fe en lo imposible. Y aunque sus días están llenos de tareas, informes, juntas y clases, cada tanto, se permite una pausa. Abre un cajón de madera, ya gastado por los años, y saca aquella carta. La primera, la que escribió cuando era niño. La que dejó sobre el escritorio de una maestra que cambió su vida. La letra infantil, temblorosa, aún puede leerse. Gracias por no rendirte conmigo. Esa frase, tan corta, tan simple, es el resumen de todo. Porque a veces, una vida entera se define por un solo gesto. Por alguien que decide ver lo que nadie más ve. Por alguien que no se aleja cuando todo el mundo se burla, sino que se acerca. Y Elías, hoy, es esa persona para cientos de niños. Pero antes de ser maestro, fue alumno. Y antes de brillar, fue invisible. Por eso, si alguna vez sentiste que nadie te entendía, si alguna vez fuiste el niño callado al fondo del salón, o si alguna vez pensaste que no tenías nada valioso que ofrecer,
Recuerda esto. A veces, los que parecen más pequeños son los que traen la luz más grande. Y si eres maestro, padre, guía o simplemente humano, recuerda mirar más allá del ruido, porque entre tantas voces, a veces hay una que susurra bajito, esperando que alguien le responda. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por permitir que esta historia viva contigo. Si te movió algo por dentro, deja tu huella en los comentarios. Cuéntanos tu historia. Tal vez, alguien la necesita. Suscríbete para que estas memorias no se pierdan. Y comparte este video con esa persona que cree en la educación como un acto de amor. Porque al final, no recordamos todas las clases, pero jamás olvidamos cómo nos hizo sentir ese maestro que, simplemente, creyó en nosotros.